Bueno. ¿Me estás diciendo que la administración estadounidense, que ya consiguió este acuerdo de minerales con Ucrania, ahora ha dicho que van a dejar de actuar como mediadores en el conflicto ucraniano? O sea, ¿que van a dejar sola a Ucrania? Bueno, esto en realidad es lo que está sucediendo. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de declarar que, esta situación debe de resolverse entre las dos partes y que Estados Unidos ya no se va a meter. Aparentemente, esta situación en la cual el gobierno norteamericano ha conseguido firmar el acuerdo y ahora tiene los recursos, sobre todo, como hemos comentado, no solamente minerales, sino también energéticos, pues ha llegado el momento de retirarse. Ya cumplieron, ya fueron parte del espectáculo y listo, que la administración ucraniana resuelva sus problemas. Esto solamente demuestra una cosa muy importante, que en el bendito acuerdo, de todas maneras, no existían garantías de seguridad para Ucrania, sino Estados Unidos seguiría siendo el mediador en este conflicto. Así que sí, el gobierno norteamericano ha conseguido su objetivo y ahora se marcha. Estados Unidos planea dejar de actuar como mediador en el conflicto armado en Ucrania y sostiene que esta situación, listo, ya está, ¿no? Esto debe resolverse entre las dos partes y mucha suerte, se da la mano con ambos y ya está. Esto ha sido declarado el día de hoy por la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce. O sea, esto no lo dice un experto, fuentes familiarizadas con el asunto en calidad de anonimato. No, esto ha sido una declaración oficial. Se ha comentado que el secretario de Estado también ha dejado muy claro que, aunque nuestro estilo cambie, la metodología de nuestra contribución va a cambiar en el sentido de que no serán los mediadores. Esto ha dicho la vocera durante una rueda de prensa. Sin duda, seguimos comprometidos con ello, es decir, con la resolución del conflicto, y ayudaremos y haremos lo que podamos, pero no vamos a volar por todo el mundo al instante para mediar en las reuniones, terminó afirmando. Según sus palabras, ahora Moscú y Kiev deben buscar una solución. Ahora es el momento en el que deben presentar y desarrollar ideas concretas sobre cómo van a terminar este conflicto. Esto va a depender de ellos, terminó precisando la vocera, que demuestra cuál es la verdadera postura de Estados Unidos y, como comentamos al inicio, que precisamente se da luego de haber firmado este acuerdo de minerales ucranianos que para algunos expertos lo único que hace es repartirse los recursos del país y decir que Estados Unidos en este momento ya no tiene algo que lo obligue a seguir este escenario de mediación. Recordemos además que a mediados de abril el presidente de Estados Unidos había declarado que si una de las partes del conflicto ucraniano empieza a complicar este proceso de negociación, Estados Unidos iba a tener que hacerse a un lado. En aquel entonces, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo que Washington podría dejar de intentar negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania a menos que haya señales de que se pueda alcanzar algún tipo de situación de paz. Y aparentemente, primero, no han existido esas señales y segundo, se ha demostrado, y lo comentábamos en varios videos, como al menos la administración rusa empezó a hablar de poner alto al fuego, de poner treguas y los ucranianos primero no respetaron las treguas que se habían planteado y en segundo punto, de hecho, empezaron a solicitar que se haga una tregua que podría durar, empezando unos 3 meses, 6 meses, medio año, poco más de un año. Claro, una situación que para la administración rusa era completamente descabellado porque lo único que servía a esto es para que los ucranianos sigan haciendo movilizaciones forzadas y además para seguirse rearmando. Al respecto de todo esto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que las negociaciones de paz en torno al conflicto ucraniano son bastante complicadas debido a que no se trata de un tema sencillo. No obstante, Moscú señaló que sigue abierta a las negociaciones, al diálogo, para encontrar una solución pacífica a este problema, salvaguardando sus intereses nacionales. Pero aparentemente, desde el punto de vista estadounidense, como ya se consiguió el acuerdo, ya no es necesario seguir trabajando en estas negociaciones. Lo más llamativo de todo es que podemos decir a ciencia cierta que se acaba de cumplir algo que muchos expertos decían, y es que Donald Trump ha sido, y vamos a ser honestos, un primer fracaso en su mandato, porque él había considerado que podía conseguir la paz en Ucrania con Rusia en 24 horas. Han pasado meses, semanas de negociación y no se ha conseguido, y ahora el propio gobierno norteamericano es el que sale al frente a decir que ya no van a ser parte de las negociaciones. Así que tenemos el primer fracaso en la administración de Donald Trump y, en todo caso, la primera victoria también para la administración estadounidense, porque han conseguido un acuerdo multimillonario quedándose con los recursos de Ucrania y ahora ya no tienen que gastar más dinero en, como ha dicho precisamente la propia portavoz del Departamento de Estados Unidos, en estarse gastando dinero viajando por el mundo.
Pero hablando del tema de los acuerdos entre Estados Unidos y Ucrania sobre los minerales y los recursos energéticos, ya muchos expertos han empezado a ver realmente lo que significa esto y la dura realidad de los posibles beneficios de este acuerdo. Y es que aparentemente existen una serie de obstáculos que van a hacer que en realidad Estados Unidos se meta en una situación incómoda. O al menos esto es lo que dice el medio Reuters el día de hoy. Y es que Ucrania y Estados Unidos podrían tardar décadas en cosechar algún tipo de beneficio financiero en este acuerdo sobre los minerales. Y es que los inversores se enfrentarán a muchos obstáculos para poner en producción nuevas minas en el país después del conflicto. Esto afirmaron los consultores en minería de la agencia. Según los especialistas, desarrollar minas que produzcan minerales de importancia estratégica, incluso en países con sectores mineros que ya están consolidados como Canadá y Australia, puede llevar tranquilamente entre 10 y 20 años. Se informa que la mayoría de los yacimientos minerales de Ucrania carecen de datos que confirmen su viabilidad económica. Además, los inversores pueden no estar interesados en inyectar dinero en un país cuya infraestructura de energía y transporte han sido destruidas y cuya seguridad de activos no está garantizada. Y además, la fama pues que tiene Ucrania, ¿no? El tema de la triste realidad, sobre todo en términos de corrupción galopante que existe en el país y que recordemos, la propia administración estadounidense se ha encargado de que tenga esta fama, diciendo, por ejemplo, bajo todos los criterios, que Ucrania es el país más corrupto de toda Europa. Un escenario que no es agradable para alguien que quiera tal vez, pues invertir su dinero en este territorio. Si alguien está pensando que todos estos minerales van a salir de repente volando de Ucrania, están soñando. La realidad es que va a ser difícil para la gente justificar la inversión de dinero allí cuando hay opciones para invertir en minerales críticos en países que ni siquiera están en guerra, terminó opinando Adam Webb, jefe de minería de la consultora Benchmark Minerals Intelligence. De hecho, este es un escenario completamente cierto. Muchos inversionistas prefieren no gastarse sus recursos en un país que está en guerra y que de hecho no se sabe cuándo va a terminar. Y cuando termine hay que ver el escenario en el que termina pues la administración ucraniana en un escenario desolador. Estamos hablando de una reconstrucción que primero necesita el país. Además de todo esto, muchos de los recursos importantes, vamos a ser honestos, lo comentábamos previamente, se encuentran en territorio ruso. Uno de los principales problemas del acuerdo es que muchos de estos minerales actualmente están en territorio ruso. Así, por ejemplo, 7 de los 24 proyectos de minerales potenciales identificados por el propio Benchmark se encuentran en territorio que en este momento está siendo controlado por Rusia e incluyen litio, grafito, tierras raras, níquel y manganeso. Además, Kiev concedió pocas licencias nuevas de recursos naturales incluso antes del conflicto. O sea, para que nos hagamos una idea, desde el 2012 hasta el 2020 solo se concedieron 20 licencias para petróleo y gas, una para grafito, una para oro, 2 para manganeso y una para cobre. Es decir, que ni siquiera existe una estructura previa para poder utilizarla a raíz de lo que está sucediendo en este momento, y es que en el pasado tampoco se estaba impulsando este sector, y algunos siguen diciendo lo mismo, que todo esto se debe a la corrupción que existe en Ucrania. Así que si bien el gobierno norteamericano se está quedando con unos recursos bastante importantes, que son obviamente recursos en los que podría validarse, ¿no?, su acción en este conflicto, también es verdad que va a ser un verdadero dolor de cabeza poder sacar estos recursos de territorio ucraniano. Algunos expertos consideran que más bien esta es una situación de beneficio para la propia Ucrania, que tiene ahora amarrada a Estados Unidos y que simplemente no puede sacar todos los recursos e irse del país con el botín. Así que cualquiera sea el escenario, lo único cierto es que existe una situación que, como hemos comentado al inicio, hace que todo este beneficio que se logre conseguir entre Estados Unidos y Ucrania sobre los minerales va a demorar décadas. De hecho, varios expertos consideran que ni siquiera Donald Trump va a ver el beneficio en este territorio. Y ahora, tomando en cuenta esto, algunos dirían, oye, entonces es importante que Estados Unidos intente defender a los ucranianos, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, Ucrania deja de existir? Un escenario que al menos el propio presidente ruso ha dicho que no iba a suceder. Pero vamos a ser completamente honestos. La administración estadounidense tampoco es que esté poniendo de su parte. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos está entregando cazas, en este caso F-16, que para algunos expertos se resume en una frase: pasan del basurero a Ucrania. Y es que sí, Estados Unidos está suministrando cazas F-16 que han sido previamente dados de baja.
Estados Unidos ha entregado entonces al gobierno ucraniano aviones de combate F-16. Todos dirían que está todo bien, pero son aviones de combate F-16 retirados del servicio. Y de hecho, este era el fin de suministrar piezas de repuesto para los cazas ya proporcionados por los socios europeos, según informe del sitio web de Warzone. Sin embargo, los cazas que han dado, en este caso los socios europeos, tampoco son tan útiles, así que aparentemente el gobierno estadounidense ha empezado a dar solamente chatarra. Esto ha sido citando a un representante de la Fuerza Armada y sobre todo de la Fuerza Aérea estadounidense a la hora de hablar de que, bueno, sí, se están suministrando cazas de combate que ya no sirven, pero es para repuesto. Sí, así como lo escuchan. El Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos apoyó el mantenimiento de los F-16 transferidos por Europa a Ucrania, suministrándoles F-16 sin usar y completamente fuera de servicio para que, bueno, al menos sirvan como repuesto. Estos F-16 han sido retirados del servicio activo en Estados Unidos y no están en condiciones siquiera de volar. Esto es lo que declara el portal. Agrega que cabe destacar que carecen de componentes críticos como el motor o el radar y no pueden volver a estar operativos. Según la publicación, anteriormente aparecieron en las redes sociales fotografías que mostraban varios F-16 despojados de sus componentes, siendo cargados en un avión de transporte AN-124 en el aeropuerto de Tucson, en Arizona. The Warzone calcula que los aliados europeos han prometido a Ucrania unos 85 aviones F-16. Algunos de estos cazas no se están enviando a las zonas de las hostilidades, sino que están utilizándose para formar pilotos, principalmente en centros en Rumania. Anteriormente, Estados Unidos había suspendido de forma temporal toda ayuda militar a Ucrania hasta que su presidente Donald Trump vea el compromiso de Kiev en las negociaciones de paz. Al menos esto es lo que informó Fox News, citando a un funcionario de la Casa Blanca. Rusia continúa desde el 24 de febrero del 2022 con lo que ellos han denominado su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a las poblaciones de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa, por ejemplo, el avance de la OTAN hacia el este. Así que en este escenario, algunos expertos consideran que realmente como Estados Unidos ya tiene los recursos, o al menos lo que buscaba, porque para los recursos van a pasar décadas, como hemos comentado, bueno, resulta que ahora tienen una gran idea, ¿no? Empezar a darle la basura, como han catalogado algunos medios, a los propios ucranianos. Cabe resaltar que en este caso se da un hecho insólito, en el que primero llega la chatarra, ¿no? Estamos hablando de F-16 dados de baja, que en algunos casos no tienen ni motor, y aparentemente después van a llegar los buenos aviones. Así que bueno, aparentemente le han mandado primero los repuestos a Ucrania antes que los aviones como tal, y dicho sea de paso, también como hemos comentado, ni siquiera hay pilotos. Esto recién se está formando. Recién se están instruyendo a los pilotos ucranianos, pero lo más triste de todo esto es que todo lo que estamos comentando, así sea el tema de que los cazas no funcionan, que los cazas solo se están utilizando para formar a pilotos, que no se sabe si van a estar en el campo de combate, lo único que sí es cierto y podemos confirmar tristemente es que la administración ucraniana ya se ha endeudado también por estos envíos. Así que puede que esto no le esté sirviendo realmente a Ucrania, puede que de hecho ni siquiera lo lleguen a utilizar, pero por si acaso los europeos y los estadounidenses ya se han asegurado el pago de la ayuda entre comillas entonces. Así que esta es la situación que se está viviendo y la cual ha sido también señalada por muchos expertos con respecto a que, bueno, en este momento en realidad Estados Unidos está poco a poco saliendo del conflicto o demostrando desinterés porque ya consiguió lo que estaba buscando. Ya tiene al menos el acuerdo de minerales. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.